Que el Señor te bendiga. Hoy queremos compartir otro de los milagros de Jesús, cuando Jesús transforma el agua en vino. Y este milagro lo tenemos en Juan capítulo 2, versos del 1 al 11. Al tercer día se celebraban unas bodas en Caná de Galilea, y allí estaba la madre de Jesús. También Jesús y sus discípulos fueron invitados a la boda. Cuando se terminó el vino, la madre de Jesús le dijo: «Ya no tienen vino». Jesús le dijo: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado». Su madre dijo a los que servían: «Hagan todo lo que él les diga». En ese lugar habían 6 tinajas de piedra para agua, como las que usan los judíos para el rito de la purificación, cada una con capacidad de más de 50 litros. Jesús les dijo: «Llenen de agua estas tinajas», y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: «Ahora saquen lo que está allí y llévenselo al catador». Y así lo llevaron. El catador probó el agua hecha vino sin que él supiera de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó al esposo y le dijo: «Todo el mundo sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces sirve el menos bueno. Pero tú has reservado el buen vino hasta ahora». Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su obra y sus discípulos creyeron en él. Aquí tenemos un milagro muy especial. En el Evangelio de Juan, es el primer milagro que hace Jesús. Y justamente es un milagro que tiene algo muy especial que decir. Algo peculiar en Juan es que él siempre narra un evento milagroso de Jesús y después lo conecta con lo que simboliza teológicamente. Es decir, además del milagro, hay símbolos muy especiales detrás de esto, que tal vez en un principio nos cuesta un poco entender, porque no conocemos el contexto. ¿Cómo era una boda en ese tiempo? Una boda era un evento que duraba más o menos una semana y muy especial para el pueblo judío. Ellos buscaban que las bodas sean algo muy grato, alegre y especial, importante para un judío. Además, la boda la pagaba el novio, tenía que él poner el vino. Y vemos una familia sencilla, una familia tal vez de no muy altos recursos, pero que seguramente era familiar de Jesús. Algunos comentaristas piensan que se trataba de un familiar de María, tal vez el sobrino de María era el que se casaba, es decir, un primo de Jesús. Y ellos, al ser de confianza, pues están pendientes de la preparación y de servir en esta boda. Pero hay un problema: se les ha acabado el vino. Para nosotros pensar en vino generalmente asociamos con emborracharnos, pero no era así en la cultura judía. Para los judíos el emborracharse era mal visto en la sociedad. Pero que haya vino tenía el símbolo de abundancia, alegría y amor. Por lo tanto, que no faltara el vino en una boda era muy importante. Si es que el vino se acababa, era una vergüenza para la familia y era un mal augurio para la pareja que estaba emprendiendo este matrimonio. Por lo tanto, era grave lo que estaba pasando a esta familia. Y María lo que hace es decir: vayan, primero acude a Jesús. Lo primero que nos enseña es que cuando tenemos un problema, tenemos que acudir a Jesús. Él es el que puede darnos la solución, antes que buscar, consejo en un amigo, en la vecina, antes que ir incluso a un médico. Y no te digo que no vayas al médico, pero antes, primero busca a Jesús. Cuéntale la situación que estás pasando. Y cuando alguien esté pasando por una necesidad y pida tu consejo, también sigue el ejemplo de María. Direcciona a esa persona hacia Jesús. Porque es importante que nosotros podamos decirle a la gente cuando pasa una situación difícil: tú puedes confiar en Jesús. Él es el que va a dar la solución a tu vida. Y eso nos enseña la misma Madre de Jesús: direccionarlos hacia Jesús. Otra cosa importante que vemos aquí es la fe. Haz de cuenta que tú eres uno de los servidores que estás en esa boda y entonces te dicen: pon agua en estas tinajas. Coge un poco y llévale a la persona más importante en la boda. En este caso, este catador era como el organizador y era también como un padrino, una persona muy importante en las bodas judías. Y entonces
los servidores pues tienen que hacer uso de la fe, porque seguramente ellos decían, ¿y qué va a pasar? Qué vergüenza, voy a llevar un poco de agua y ¿qué me va a decir? Sin embargo, ellos obedecen. La fe y la obediencia es muy importante para poder ver los milagros o para poder ver cómo Dios está obrando en tu vida. Así que direcciónalos hacia Jesús. Y tercero, la obediencia y la fe. Pero algo más te decía, en Juan hay temas muy profundos simbólicamente hablando. Y aquí vemos algo muy importante. Aclara el apóstol Juan que las tinajas de piedra eran las que usaban los judíos para los rituales de purificación. Para los judíos era importante lavarse las manos, lavarse los pies, no solamente como algo de salubridad o para evitar un contagio del coronavirus como en este tiempo. En ese momento, para ellos, lavarse era un símbolo religioso que implicaba santidad, que implicaba pureza. Si tú comías sin lavarte las manos, significaba que estabas impuro. Así que ellos tenían que lavarse no solamente antes de comer, sino entre comidas. Y sobre todo, cuando alguien llegaba, tenía en la puerta que tomar un poco de agua y lavarse los pies. Imagínate, en ese tiempo caminaban kilómetros y lo que usaban eran sandalias. Esos pies debían haber estado bien cansados y llenos de barro y llenos de tierra. Entonces tenían que llegar y lavarse los pies y lavarse las manos, no solamente así nomás, tenían que primero lavarse las manos con las manos hacia arriba, luego hacia abajo, una mano, otra mano, todo un ritual para simbolizar la purificación de ellos. Jesús, al hacer este milagro, está también mostrando una verdad importante. La santificación a la que te daba la ley era imperfecta, mientras que lo que Cristo va a hacer es algo perfecto. Jesús está mostrando que la religiosidad de la época no es suficiente para purificar un corazón para poder acercarse a Dios. Si tú sigues leyendo en el siguiente título, el siguiente tema que viene es la purificación del templo. Curiosamente, Juan lo pone justo al inicio del ministerio de Jesús, cuando los otros evangelios lo ponen al final. Pero Juan lo pone con un propósito, y es justamente mostrar y darle más fuerza a este tema de la purificación, de los rituales humanos que tenían los judíos, que eran imperfectos y que habían hecho del templo un lugar religioso y un lugar de comercio que no cambiaba realmente el corazón de la persona, y mostrar cómo Jesús va a purificar eso para transformarlo en algo real. Los rituales religiosos, las buenas obras, las apariencias de tratar de mostrar una imagen de que yo soy una buena persona porque tal vez no soy tan malo como tal otra persona, son simplemente maquillaje, son simplemente una manera de aparentar que yo estoy bien. Pero la esencia, el corazón, realmente no puede estar cambiado. Solo Dios cambia corazones. Muchas personas podemos vivir de apariencias y preocuparnos del qué dirán. Un ejemplo, en las redes sociales nosotros siempre subimos las mejores fotos y muchas veces aparentamos algo que realmente no estamos viviendo. Pero quien conoce el corazón realmente es Jesús. Y Jesús sabía que los rituales de purificación, como todos los rituales de la ley que había sido escrita en piedra, no purificaban realmente al ser humano, que se habían convertido en una religión muy legalista que no permitía que la gente realmente se acercara a Dios. ¿Cuántas veces nosotros también hacemos eso? Nos quedamos en cuestiones moralistas, nos quedamos en cuestiones religiosas, pero nuestro corazón está lejos de Dios, porque no sabemos realmente amar al prójimo, porque no sabemos realmente mostrar a Cristo, no tenemos esa fe genuina, nos quedamos solamente en la apariencia. Cuando Jesús viene, no cambia tu apariencia, sino que transforma tu esencia. El cambiar el agua en vino justamente significa eso, que Cristo transforma nuestra vida. Dice la palabra de Dios que Cristo nos hace nuevas criaturas. También dice la palabra de Dios que Él transforma nuestra mente, no solamente nuestra apariencia. Por lo tanto, detrás de todo este milagro vemos también una verdad importante. Cristo venía a este mundo para transformar. Y cuando dice que no había llegado aún su hora, es porque Jesús sabe hacia dónde iba, hacia la cruz. Y la muerte en la cruz iba a ser el punto cumbre
del ministerio de Jesús para poder transformar nuestra vida y hacernos nuevas criaturas. Por lo tanto, cuando tú te acercas a Cristo, Él va a cambiar tu vida. Él va a cambiar tu esencia. No solamente va a maquillarla, no solamente va a cambiar la apariencia. Cristo nos promete una vida en plenitud. Cuando nosotros estamos dispuestos a obedecerlo, escucharlo y tener la fe para recibirlo en nuestras vidas. Así que sigue a Jesús y direcciona a tus amigos hacia Jesús. Que el Señor te bendiga. El sordo y el ciego ven cadenas rotas por su poder. Alcemos juntos nuestra voz.